Cálculo y análisis de la rentabilidad. Conceptos básicos de matemáticas financieras. La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas, en unidades monetarias, en porcentaje y en el tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el concepto del valor tiempo del dinero. Equivalencia entre un valor único inicial y un valor único final. En el presente gráfico mostramos varios valores iniciales que crecen con el paso del tiempo, ya sea porque debe pagarse un interés o porque se recibe un interés. La fórmula es la siguiente: el valor final es igual al valor, abrimos paréntesis, 1 más intereses, cerramos, elevado a la cantidad de periodos, donde I es la tasa de interés pagado o cobrado, regularmente llamado tasa, y N es el número de periodos entre el momento en que están expresados el valor y el valor final. Ejemplo: una empresa desea hacer uso de la línea de sobregiro automático que le ofrece su banco para financiar $10,000 que requiere para invertir en capital de trabajo de un proyecto nuevo, hasta que éste genera los excedentes suficientes para que se autofinancie. Si la tasa de interés real es del 10% y las proyecciones de caja estiman que cobrarán el sobregiro al finalizar el cuarto año de operación del proyecto, el monto adeudado en este momento se determina por el valor final es igual al valor 1 más I elevado a la N, en el que el valor final mostramos que es el 1 más 0.1, que es el interés, elevado a 4 periodos, y tenemos un total de $14,641. Tenemos la presente tabla, la vamos a explicar en Excel. Al final del primer año, los $10,000 del sobregiro aumentaron por el interés cobrado en $1,000, por lo que el periodo termina con una deuda de $11,000. Un año después, el interés del 10% sobre la deuda acumulada corresponde a $1,100, por lo que esta aumenta a $12,100. Al final del cuarto año, lo adeudado asciende a $14,641. Lo vamos a mostrar en el siguiente ejemplo en Excel. Si lo que se busca es calcular el valor actual de un valor futuro, por ejemplo, para determinar cuánto se debe depositar hoy para lograr tener ahorrado un cierto monto después de un número de periodos definidos, se despeja el elemento de valor de la ecuación, quedando tal y como lo mostramos en la siguiente imagen, donde I sigue siendo la tasa de interés pagado o cobrado y N es el número de periodos al que queremos calcular entre el momento en que están expresados el valor y el valor final. Por ejemplo, si lo que queremos tener ahorrado son $18,000, despejamos la fórmula y tenemos un resultado final de $12,294. Es decir, si hoy se invierte en $12,294, al final del primer año se habrán ganado intereses por $1,229 al 10%. Al incrementarse el capital ahorrado en este momento, el interés de cada año sigue creciente en mayor medida que del año anterior, permitiendo que al final del cuarto año la inversión inicial se haya transformado en $18,000. Lo vamos a mostrar en el siguiente ejemplo. Equivalencia entre una serie de pagos iguales y un valor único al producirse la última cuota. Igual que en el caso anterior, cualquiera de las variables puede ser la incógnita y las otras tres deben contener información. Gráficamente, la relación entre estas variables se podrá representar de la siguiente forma: la tasa, el valor final y los periodos. El gráfico muestra que un valor inicial crece con el paso del tiempo, ya sea porque debe pagarse un interés o porque se recibe un interés, donde P es la cuota o pago y N es el número de cuotas. Ejemplo: si en cada uno de los siguientes 4 años se depositaran $1,000 a una tasa de interés del 10%, al final del cuarto año se tendría un valor acumulado de $4,641, siendo la descripción la siguiente: para el primer año hacemos un depósito de $4,000 y nuestro saldo final es de $1,000 nuevamente. Al inicio del segundo año comenzamos con los $1,000 iniciales, tenemos un interés de $100, que es el 10%, y el saldo a capitalizar son $1,100, más el depósito
constante que vamos a hacer durante los próximos 4 años de $1000 para un saldo final del segundo año de 2100. Para el tercer año, nuevamente el interés sobre los 2100, que serían $210, con una suma total de 2310 más el depósito de $1000. Y cerramos el tercer año con $3310. Para inicios del cuarto año tenemos los intereses de 331 más la base de $3100 para un total del saldo capitalizado de 3641. Nuevamente hacemos el depósito de $1000 y tenemos un saldo final al cuarto año de $4641. Equivalencia entre un valor único inicial y una serie de pagos iguales a partir del periodo siguiente al del valor único. El número de periodos puede corresponder tanto a un número de periodos como a un número de cuotas. La suma simple de todos los pagos es superior a su valor actual porque sí. Por ejemplo, si se obtiene un préstamo hoy, lo que debe devolverse en cuotas futuras al banco son el préstamo más los intereses. Por ejemplo, si nos ofrecen un proyecto en donde nos permitan recibir 5 cuotas iguales a $300 a partir del próximo año y nosotros exigimos una rentabilidad anual del 10%, ya sea esta tasa e igual riesgo, puede invertir en otra parte. El valor que estaría dispuesto a destinar a esta opción se calcula por los $300, 1 más 0.1, que es nuestra tasa de interés, elevado a 5 cuotas, para un total de $1137.24. Es decir, es indiferente tener hoy 1137 que recibir 5 cuotas iguales de 300, si puede invertir sus recursos al 10% anual. Se observa que al depositar hoy esa cifra y retirar al final de cada año, después de ganar 10% de interés, $300 repetidamente por 5 años, se habrá agotado su saldo. Es decir, hoy un solo monto de 1137,24 es equivalente a recibir 5 pagos anuales o iguales de $300. Nuevamente lo escribimos en la siguiente tabla. Nuestro saldo final es de 1137.24, el saldo inicial, el interés y nuestro saldo capitalizado, para todo el 1250.96, menos los $300 de depósito, para un saldo final de 950.96. Al inicio del tercer año, o el tercer periodo, capitalizamos el 10%, tenemos un saldo total de 1046.06 y nuevamente nuestro depósito, con un saldo final para el tercer periodo de 746.06. Nuestra base nuevamente es la del tercer año por el 10%, con un saldo capitalizable de 820.66 menos los $300. Para finalizar al quinto pago con los intereses correspondientes de 27.27, el saldo capitalizado son 300 menos los 300 y tenemos un saldo final al quinto periodo de $0. Esto indica que es diferente recibir una cuota única inicial de $10.543.74 si se tiene la opción de invertir al 10% anual que el fondo indicado. Para calcular el valor de una cuota que sea equivalente al valor actual, como el pago de un préstamo, por ejemplo, se selecciona el pago como incógnita y se agregan los 3 datos faltantes, como los escribimos en el siguiente ejemplo. Para cada uno de los periodos tenemos un saldo final, nuestra base de intereses, el saldo capitalizado, los depósitos y tenemos un saldo final de 0 al final del quinto periodo. Ejemplo, si se solicita un préstamo de $3000 a una tasa de interés del 6% anual y a 4 años plazo, el monto de la cuota se calcularía haciendo pago como incógnita y escribiendo tasa 4 en número de periodos y menos 3000 en el valor. Marcando la opción aceptar, se obtiene el valor de 865.77 para cada cuota. Criterios de evaluación. Es importante analizar la viabilidad financiera tomando en cuenta los principales criterios financieros para tomar las mejores decisiones.
Los métodos más comunes corresponden al valor actual neto, a la tasa interna de retorno, al periodo de recuperación de la inversión, a la relación beneficio-costo y a la relación costo-efectividad. Valor actual neto. Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida o después de recuperar toda la inversión. Para ello veamos ciertos criterios. Si el resultado es mayor a cero, mostrará cuánto se gana con el proyecto después de recuperar la inversión por sobre la tasa de retorno que se exige al proyecto. Si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener después de recuperar el capital invertido. Y si el resultado es negativo, muestra que el monto que falta para ganar la tasa que se desea obtener después de la recuperación de la inversión. Veamos un ejemplo. Suponga que un proyecto requiere una inversión inicial de $5,000 y sus flujos son de $1,000, $2,000, $2,600, $3,200 y $3,200. Los primeros 5 años, la tasa exigida es del 10%. Calcula el BAN. Veamos cómo lo resolveríamos por medio de Excel. Procederemos a calcular el BAN. El BAN se calcula por medio de la función BNA. Esta nos solicita el valor de la tasa. Nuestra tasa es de un 10%, seguidamente de los siguientes flujos. Nuestro BAN es de 8,687.99. Recordemos algunos criterios del BAN. Cuando el BAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Cuando el BAN es igual a 0, el proyecto es aceptado. Y cuando el BAN es mayor a 0, el proyecto es rentable. Nuestro BAN es de 8,687.99. Por lo tanto, nuestro proyecto es rentable. Esto no solo nos indica que estamos superando a la tasa que se nos ha dado, que es del 10%, sino que estamos generando 8,687.99. La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad de un proyecto de inversión y sirve para que los inversionistas decidan si participan o no en él, ya que su cálculo permite comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se han proyectado para más adelante. La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de evaluación por 4 razones principales. La primera es que entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que es obtenida con el BAN. 2. No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor no es mejor a una TIR menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de la inversión realizada. 3. Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, por ejemplo, por una alta inversión durante la operación, puede encontrarse tantas TIR como cambios de signo se observen en el flujo de caja. 4. No sirve en los proyectos de desinversión, ya que la TIR muestra la tasa que hace equivalentes los flujos actualizados negativos con los positivos, sin discriminar cuál es de costo y cuál es de beneficio para los inversionistas, por lo que siempre es positiva. Veamos un ejemplo. Continuamos con el mismo ejemplo que nos indica que suponga que un proyecto requiere una inversión inicial de $5,000 y sus flujos son de $1,000, $2,000, $2,600, $3,200 y $3,200 los primeros 5 años. La tasa exigida es del 10%. Calcule la TIR. Para calcular la TIR utilizaremos la siguiente función, que es igual a decir igual TIR paréntesis. Utilizaremos todos los valores desde el año 0 hasta el año 5, solo con la excepción que el año 0 va con un signo negativo. Nuestra TIR indica que es del 31%, pero veamos algunos criterios. Dice acá que si la TIR es mayor a T, que T viene siendo nuestra tasa del 10%, se acepta el proyecto de inversión, porque la tasa de rendimiento interno que obtenemos supera la tasa mínima de rentabilidad que exige la inversión. Y también dice o nos indica que si la TIR es menor a la tasa mínima aceptada, se debe rechazar el proyecto, ya que no está alcanzando la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión. En un flujo de inversión, egreso inicial
y flujos positivos a futuro, pueden darse varias situaciones en la relación del BAN con la TIR. Cuando el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor, la rentabilidad es superior a la exigida después de recuperar toda la inversión. Cuando el BAN es igual a 0 y la TIR es mayor a 0, la rentabilidad es igual a la exigida después de recuperar toda la inversión. Cuando el BAN es menor a 0 y la TIR es mayor a 0, la rentabilidad es inferior a la exigida después de recuperar toda la inversión. Cuando el BAN es menor a 0 y la TIR es igual a 0, la rentabilidad es 0, pero se recupera toda la inversión. Cuando el BAN es menor a 0 y la TIR es menor a 0, la rentabilidad es 0, no se recupera toda o parte de la inversión. La relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. Este método lleva a la misma regla de decisión del BAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el BAN es mayor a 0, la relación es mayor a 1. Y si el BAN es negativo, esta es menor a 1. Veamos un ejemplo. Suponga que un proyecto requiere una inversión inicial de $5,000 y sus flujos son de 1,000, 2,000, 2,600, 3,200 y 3,200. Los primeros 5 años. La tasa exigida es de un 10%. Calcule la relación costo-beneficio. Para calcular la relación beneficio-costo utilizaremos el BAN y la inversión. Cuando calculamos la relación beneficio-costo por medio de Excel, utilizaremos la función ABS. Esto nos indica que nuestro beneficio-costo es de 1.73. Recordemos algunos criterios de beneficios y costos. Si el beneficio y costo es mayor a 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos, pero si el beneficio dividido el costo es igual a 1, significa que los beneficios son iguales a los costos y que no hay ganancias. Y si el beneficio dividido el costo es menor a 1, muestra que los costos superan a los beneficios. Valor económico agregado. Se considera que un proyecto crea valor cuando genera excedentes después de haber pagado el costo de capital utilizado. Aunque el concepto es similar al BAN, el valor económico agregado vea más que un indicador, es un instrumento de gestión que permite un proceso continuo de incorporación de nuevos proyectos que crean valor y de eliminación de aquellos que, aun teniendo utilidades, reducen el valor de la empresa. El B es generalmente calculado como B es igual a 1 menos KW por AN, donde 1 es la utilidad neta de operación después de impuestos, KW es el costo de capital medio ponderado y AN es el valor contable ajustado al capital neto. La aplicación del modelo de cálculo del BEA generalmente aceptado y expuesto en la ecuación tiene dos grandes vacíos. No solo no considera que algunos proyectos requieren periodos que no aportan un excedente en la utilidad que supere el costo de capital de los activos, sino que en muchas ocasiones el valor de la empresa se maximiza en el mediano y en el largo plazo, aunque se trabaje con pérdidas contables en el corto plazo. Y dos, mide la capacidad de generar excedentes por sobre el costo de capital de los activos en el corto plazo, cuando para mantener la capacidad operativa del negocio se debe reinvertir en mantener la capacidad productiva generadora de esa utilidad neta de operación. Ejemplo, suponga que para enfrentar un proyecto de ampliación una empresa optó por una solución tecnológica que permite producir y vender 1,000 unidades anuales a $100 cada una, que el costo variable de producir cada unidad es de $30 y el costo fijo independientemente del nivel de producción es de $20,000 anuales. El resultado o utilidad operacional del proyecto está dado por la diferencia entre los ingresos y los costos totales, lo que puede expresarse como ROP es igual a P por Q menos CV por Q menos CF, donde ROP es el resultado operacional, P es el precio unitario, Q es la cantidad adicional que se estima será producida y vendida, CV es el costo variable unitario y CF es el costo anual. Entonces, ROP es igual a 100,000 menos 30,000 menos 20,000. Si esta fuese de $10,000 anuales, la utilidad sobre la que se calculará el impuesto resultaría de aplicar la siguiente ecuación. U es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D, donde U es la utilidad antes de impuesto y D es el monto de la depreciación anual.
A sustituir los valores de la ecuación por los antecedentes del ejemplo se obtiene que U es igual a 100 por 1000 menos 30 por 1000 menos 20.000 menos 10.000, dando un resultado de 40.000. Si la tasa de impuesto a las utilidades es de 15%, el impuesto atribuible a esta opción tecnológica sería de $6.000 y la utilidad neta de los impuestos sería de $34.000. Se puede determinar la utilidad neta con esta ecuación. UN es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D por 1 menos T, donde UN es la utilidad neta y T es la tasa de impuesto a las utilidades. El factor 1 menos T corresponde al remanente después de pagar el impuesto. De esta forma se obtiene que U es igual a 40.000 menos U menos 0.15, dando un resultado de 34.000. Para obtener el flujo de caja, utilizamos la siguiente fórmula. FC es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D por 1 menos T más D, donde FC representa el flujo de caja promedio anual, reemplazando quedaría entonces que FC es igual a 40.000 por 0.85 más 10.000, dando un resultado de 44.000. Sin embargo, para determinar si el flujo de caja es atractivo o no para el inversionista, se debe agregar todavía información al resultado calculado. Retorno sobre la inversión. R es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D por 1 menos T más D menos I por L, donde R es el resultado neto de ganancia exigida e I es la tasa deseada de retorno. Al incorporar este elemento en la ecuación se obtiene que R es igual a 40.000 por 0.85 más 10.000 menos 24.000, dando un resultado de 20.000. Cuando el flujo de caja se calcula como un promedio anual perpetuo, las inversiones en reposición también deben ser incluidas como un promedio anual. Es decir, del flujo resultante, 20.000 se debe restar una cantidad anual que represente las reinversiones promedio anuales necesarias para mantener su capacidad de producción. Para ello existen dos criterios. Uno, suponer que la depreciación contable anual es un monto representativo de la reinversión anual, como hace la fórmula tradicional del BEA. Y dos, calcular la pérdida del valor promedio anual de la inversión que efectivamente debe ser repuesta. En el primer caso, se resta la depreciación anual para calcular la rentabilidad promedio anual, RP, como sigue. RP es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D por 1 menos T más D menos I por L menos D, que es lo mismo que R es igual a P por Q menos CV por Q menos CF menos D por 1 menos T menos I por L. El resultado entonces se obtiene como R es igual a 40.000 por 0.85 menos 24.000, dando un resultado de 10.000. Este resultado indica que el proyecto anualmente es capaz de redituar $10.000 por sobre lo exigido como retorno a la inversión y después de haber considerado una reserva para mantener el valor de los activos. Evaluación de proyectos a nivel de perfil. Si el proyecto que se evalúa tiene forma tradicional de una inversión asociada a crecimientos en los costos y beneficios, de acuerdo con el incremento en las ventas, se aplica de manera directa. Sin embargo, cuando la empresa tiene ingresos constantes y su estructura de costos está compuesta por una parte variable, la maximización del resultado operacional se logra cuando el nivel de actividad es mínimo. Ejemplo, un instituto de capacitación dispone de una sala de clases sin asignar con capacidad para 30 alumnos. Se dicta un curso, su punto de equilibrio es de 14 alumnos. Si asisten 30, obviamente tendrá un muy buen resultado. Si se postulan 32 personas, es posible ocupar la sala en 2 horarios diferentes, por ejemplo, con 16 alumnos cada uno. Si el punto de equilibrio es de 14, es rentable cada curso de 16 alumnos. Sin embargo, es fácil apreciar que un curso de 30 alumnos es más rentable que 2 de 16, ya que por solo 2 matrículas se deben duplicar todos los costos fijos. Entonces, RP es igual a P por Q menos C, V por Q menos CF menos D menos KLP por 1 menos T más D menos RLA menos L menos BDN por LN, donde RP es la rentabilidad promedio de los recursos propios, K es la tasa de interés del préstamo, LP es la parte de la inversión total financiada con préstamo, R es la rentabilidad exigida a los recursos propios invertidos en el negocio, LA es la parte de la inversión total financiada con recursos propios.
Entonces, 0 es igual a 40.000 por 0.85 más 10.000 menos I por 200.000 menos 12.000. Al despejar el factor I se obtiene un resultado de 16% que corresponde a la rentabilidad anual perpetua que reporta el resultado sobre la inversión total. Evaluación de opciones aplicada a la evaluación de proyectos. La empresa y los inversionistas estarán dispuestos a destinar recursos a un proyecto siempre que la inversión tenga un retorno que les satisfaga. Sin embargo, el retorno esperado está sujeto al comportamiento o volatilidad de una gran cantidad de variables. El supuesto que adoptan todos los modelos de valoración de opciones es que resulta posible predecir la volatilidad. Una empresa, basándose solo en el criterio del BAN, puede enfrentar a una oportunidad de inversión de manera similar a una opción de compra. Es decir, tiene el derecho pero no la obligación de invertir en un proyecto. Cuando decide aceptar un proyecto caracterizado por una inversión irreversible, estaría ejerciendo su opción de invertir, sabiendo que no puede desinvertir aunque las condiciones cambien, afectando negativamente los resultados del proyecto. Respecto al valor de la flexibilidad, probablemente cada inversionista estará dispuesto a asumir diferentes costos, menor rentabilidad esperada, para tener una oportunidad de inversión flexible en vez de inflexible. La posibilidad de posponer el inicio de la inversión en un proyecto, situación de mayor flexibilidad, se produce por dos elementos que el BAN no considera. Uno, que el proyecto puede presentar flujos iniciales menores que el costo de capital exigido a la inversión, aunque el BAN sea positivo. Y dos, que puede existir una importante incertidumbre respecto de la evolución de los mercados y la tecnología, aun cuando el BAN sea positivo y los flujos iniciales excedan el costo de capital exigido. En la evaluación de proyectos se pueden identificar 4 tipos principales de opciones reales. Número 1, las que permiten con posterioridad efectuar inversiones adicionales, ampliación o hacer en vez de comprar. Si se observa en el futuro una demanda mayor que la presupuestada, ya sea una ampliación por agregación de activos complementarios o una sustitución de activos originales por otros de mayor capacidad de producción. A este tipo de opciones se le denomina opción de compra. 2. Las que permiten postergar una inversión mientras se reúnen más información y se espera el cumplimiento de ciertas condiciones, como reacciones del mercado, la estabilización del tipo de cambio o la aparición de nuevas tecnologías anunciadas. Se tratan también como una opción de compra. 3. Las que permiten abandonar o reducir una inversión si la demanda observada es menor que la proyectada. Estas equivalen a una opción de venta y se asocian con proyectos de desinversión, abandono, outsourcing o reemplazo de tecnologías mayores por otras menores. Y 4, las que permiten modificar el producto o servicio para adecuarlo a cambios en la demanda, como el destino de uso de tierras agrícolas. El valor de un proyecto que considere opciones reales se calcula por BPR es igual al BAN-P más VABOR menos VACO, donde BPR es el valor del proyecto, BAN-P es el valor actual neto del proyecto original, o sea, sin incluir la posibilidad de cambio futuro. VABOR es el valor actual del valor de la opción real y VACO es el valor actual del costo que deberá asumir por tener derecho a la opción. Para calcular el valor de las opciones reales se usan las herramientas de valoración de opciones financieras, que toman en consideración 6 elementos: el activo subyacente, el precio del ejercicio, los dividendos, el vencimiento, la desviación y la tasa de interés. 1. El activo subyacente en la evaluación de un proyecto está dado por el tipo de inversión y la opción que se está analizando. Si la opción es postergar el inicio de una inversión, el activo subyacente corresponde al valor actual del flujo proyectado. 2. El precio del ejercicio es el costo relevante de la acción que se vaya a realizar. Si la opción fuese postergar la inversión, el precio del ejercicio será el valor actual del flujo del proyecto. Si la opción fuese la de abandonar, el precio del ejercicio será el valor de venta neto de impuesto de los activos comprometidos en la inversión. 3. Los dividendos en un proyecto corresponden al flujo de caja proyectado. Si la opción es postergar, el dividendo se asimila a los flujos iniciales que se dejan de recibir al no invertir por no tomar la opción de compra. 4. El vencimiento de la opción es el plazo durante el cual es posible tomar o retrotraer una inversión. Si la opción es postergar, el vencimiento corresponde al tiempo máximo que se puede diferir.
5. La desviación se mide como la varianza del activo subyacente o valor del proyecto. Y 6. La tasa de interés se considera similar a la tasa libre de riesgo, tal como lo hace la valuación de opciones financieras. Una forma para calcular la prima o valor de una opción es el modelo binomial, que considera dos posibilidades al momento del vencimiento, que el precio del activo subyacente suba o que baje. Y la fórmula es F es igual a F por infinito más FD por 1 menos A dividido 1 más R, donde F es el valor esperado del flujo, FF es el flujo del primer año en un escenario favorable, FD es el flujo del primer año en un escenario desfavorable, infinito es la probabilidad del escenario favorable y R es la tasa libre de riesgo. Expresando los flujos del primer periodo como una variación respecto del original, se obtiene que F es igual a F por infinito menos F por D por infinito dividido 1 más R, donde F es la variación porcentual asignada a un escenario favorable y D es la variación porcentual asignada a un escenario desfavorable. Despejando infinito resulta entonces que este es igual a 1 más R menos D dividido F menos D. Ejemplo. Si se define el escenario favorable como 20% mejor de lo esperado, el desfavorable como 15% inferior al esperado y suponiendo una tasa libre de riesgo del 4%, la probabilidad de ambos escenarios serían infinito es igual a 1 más 0.04 menos 0.85 dividido 1.20 menos 0.85. Si la inversión inicial del proyecto fuese de $12,000, el flujo de 10 años de 1.900 anuales y la tasa de descuento de un 8%, el BAN sería de $749.15. En el escenario optimista, el flujo se le agrega al 20%, o sea, 1.900 por 1.2, con lo que el BAN sube a $3.298.99. En el escenario desfavorable se le resta el 15%. 1.200 por 0.85, con lo que se obtiene el BAN negativo de $1.163.22. Como en el escenario desfavorable el BAN es negativo, el inversionista puede optar por no realizar la inversión si al cabo de un año el resultado del flujo fuese efectivamente menor que el esperado. Si el proyecto puede postergar un año su inversión, el BAN a esperar puede ser de 0 si no se hace, a $3.298.99. El valor de la opción de postergar el valor esperado del flujo del primer año descontado a la tasa libre de riesgo sería D. BO es igual al BAN F por infinito BAN D por 1 menos A dividido 1 menos R, donde BO es el valor de la opción. Reemplazando se tiene el valor de la opción es BO es igual a 3.298.99 por 0.5429 por 0 por 0.4571 dividido 1 menos 1.04, dando un total de 1.722.13. Como el BAN del proyecto es de 749.15, el valor de la flexibilidad que otorga la opción es el valor que agregaría al BAN, o sea, 1.722.13 menos 749.15 es igual a 972.98. Esto sería todo. Este grupo les da las gracias por la atención a este video.